Un saludo muy cordial para todos mis compañeros docentes de la Institución Educativa Técnica e Informática de Cincelejíto y para todas aquellas personas que puedan observar el video, el cual hace relación a lo concerniente a la sesión de trabajo situado del lenguaje, recuperación de información explícita e implícita de los textos. Recomiendo tomar nota, tomar apuntes de lo que acá se presente. Igualmente pausar el video para cuando haya necesidad de corroborar algunos datos o realizar algún tipo de ejercicio. Les presento entonces la STS de lenguaje. Muy bien, compañeros, vamos a dar inicio a la sesión de trabajo situado, recuperación de información explícita e implícita de los textos. Hace parte de la STS de lenguaje, la lectura y comprensión. El proceso interactivo de la lectura que vamos a mostrar o que vamos a presentar hace referencia a un enfoque que tiene tres elementos: el texto, el contexto y el lector. Es un proceso que genera una construcción de significado, es un proceso interactivo, como mencioné anteriormente, es interactivo porque involucra estos tres elementos y además previamente se debe establecer una intencionalidad y unos objetivos de lectura. En el ámbito escolar, esta parte principalmente nos corresponde a nosotros como docentes. ¿Ya? Nosotros como docentes somos los que motivamos esa intencionalidad y esos objetivos de lectura. Pero es adecuado, es acertado manifestar que como nosotros queremos construir en los estudiantes o en esos sujetos lectores una experiencia lectora, cuando presentemos un texto a un sujeto, que sea el sujeto, en este caso el estudiante, quien defina con qué propósito y finalidad va a leer dicho texto. Dentro de los lineamientos curriculares nos dicen que leer es un proceso de construcción de significado a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector, y que la comprensión es un proceso interactivo en el cual el lector ha de construir una representación organizada y coherente del contenido del texto, lo cual reafirma lo que manifestamos anteriormente en la diapositiva anterior, cuando decíamos que que es un proceso interactivo de la lectura que involucra a tres aspectos, ¿verdad? El texto, el contexto y el lector. Isabel Solé, una catedrática de la Universidad de Barcelona, en su libro Estrategias de Lectura, nos indica que cuando tenemos una concepción de lectura como proceso interactivo, debemos contemplar las implicaciones pedagógicas que esto conlleva, ¿ya? Ubicar que el lector es un sujeto con unos conocimientos previos. Así ese estudiante apenas esté iniciándose en la lectura, siempre se acerca al texto con unos conocimientos previos. Esto implica que a partir del texto se generan unas expectativas que tienen que ver con lo semántico, el sentido global del texto y las estructuras textuales dominantes. Dependiendo del contexto, las interpretaciones pueden ser amplias
Por ejemplo, podemos tener un texto y ofrecerlo a dos lectores. Entonces, ¿qué podríamos encontrar? Vamos a encontrar interpretaciones y comprensiones diferentes. Debemos tener presente en el diseño de nuestras actividades o de nuestras estrategias que no basta con dominar las habilidades de descodificación de un texto, sino que también debemos preocuparnos por el diseño de estrategias que permitan esa comprensión. Diseño de estrategias que permitan esa comprensión. Vamos a mirar el texto que se representa aquí mediante esta imagen y vamos a procurar observar todas las opciones o procesos que podamos generar a través de la lectura. Por ejemplo, es un texto multimodal, hay unas representaciones en las imágenes que tienen que ver con el sentido global del texto, el panorama de la escena, como se puede observar aquí no hay niños, parece que podemos identificar que es un bar, hay adultos, están en parejas, y cuando se agrega el texto, quizás nos podríamos conocer online alguna vez. Cuando se agrega a la imagen ese texto, el campo de comprensión se amplía. El sujeto tiene una ubicación también del contenido y el contexto. La comprensión al comprender la frase le va a dar un sentido diferente al texto. No es lo mismo el texto como imagen que cuando le anexamos o le agregamos la frase. Quizás nos podríamos conocer online alguna vez. Acciones para avanzar en la información literal. El nivel literal tiene una relación cercana entre el sujeto y el texto. En el nivel literal hay una relación cercana entre el sujeto y el texto. Las preguntas que podemos nosotros formular para este nivel de comprensión, por ejemplo, ¿qué dice el texto? ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Cómo localizar información en el texto? ¿Cómo resumo la información del texto? Es bueno aclarar que en el nivel literal tenemos dos formas de hacer las lecturas: literalidad transcriptiva y literalidad desde la paráfrasis. La literalidad transcriptiva tiene que ver con el significado convencional de las palabras, en tanto que la literalidad desde la paráfrasis permite la relación del contenido del texto con un resumen de lo que el texto presenta. Algunas actividades que podemos presentar en la literalidad transcriptiva en textos narrativos son, por ejemplo, se localizan acciones y quienes las realizan, identificación de títulos, secciones, y acá también pues presentamos otras que con mayor detenimiento al pausar el video se pueden también observar con más tranquilidad. En el texto narrativo también podemos presentar actividades desde la paráfrasis. Estamos hablando del nivel literal, ¿no? Podríamos mencionar resumen de acciones principales, identificación de la estructura del texto, es decir, inicio, nudo y desenlace. Hablamos de los textos narrativos, entonces ahora, desde los textos descriptivos, explicativos, la literalidad transcriptiva, también podemos o tenemos como ejemplo definición del objeto, fenómeno, animal o proceso, identificación de títulos, subtítulos,
secciones e ilustraciones. Esas son algunas de las acciones para avanzar en la información literal, en este caso desde la literalidad transcriptiva. Desde la paráfrasis, en los textos descriptivos explicativos, también podemos realizar algunas acciones, como por ejemplo, síntesis de información a partir de las jerarquías de la información. También podemos presentar o proponer organización de la información en líneas de tiempo, esquema o mapas mentales. Acciones para avanzar en la información inferencial. La inferencia es un proceso en el que el sujeto relaciona las informaciones que el texto le ofrece con los conocimientos previos, es decir, información que en el texto no se encuentra. Podríamos ubicar una inferencia atendiendo a tres elementos: el saber del lector, lecturas previas sobre el tópico del texto, experiencias de vida, el vocabulario con que él cuenta, igualmente la coherencia global y la cohesión tiene que ver con las relaciones que se establecen entre los componentes que el texto le ofrece, y los enlaces temáticos que él pueda desarrollar entre lo global del texto y la progresión temática que el texto le ofrece. En la comprensión inferencial, para textos narrativos podemos proponer identificación de personajes a partir de sus cualidades, es decir, los protagonistas o antagonistas, relacionar los relatos leídos con similares estructuras y anticipar su resolución. Podemos igualmente proponer para la comprensión inferencial para textos descriptivos explicativos, como por ejemplo infiere posibles cambios en el texto como el título, posibles gráficas, información que no aparece, anticipar los pasos a seguir en el proceso descrito, las características del objeto o fenómeno descrito. Y para los textos informativos se infieren posibles reacciones de posibles lectores ante la información. Se infieren puntos de vista en la información presentada, infiriendo las posibles fuentes de los sucesos. Y ya por último, acciones para avanzar en la lectura crítica. Es importante considerar que en este nivel es cuando el sujeto se desprende significativamente del texto. Eso hay que tenerlo claro ahí. Ya para un nivel de lectura crítica, el sujeto lector debe desprenderse de una manera significativa del texto y además de eso asumir una postura sobre lo que fue su experiencia con ese texto. Se dice que la lectura crítica pues es el reto más reflexivo en el proceso de enseñanza. Es que cuando se logra un nivel crítico, estamos validando que el objetivo o finalidad con que el sujeto lector se acercó al texto ha sido cumplido. Aquí podemos proponer: establece relación entre el autor del texto y su contenido a partir de otros textos o fuentes de información. Relacionar textos de diferentes intenciones comunicativas, formatos o estructuras para con el mismo tema o información. Igualmente, aquí en la lectura crítica vamos a tener muchísimas interpretaciones, diversas interpretaciones de cada joven o cada sujeto lector va a sustentar o a proponer lo que interpreta del texto, pero hay que tener en cuenta algo, que esas interpretaciones que los sujetos lectores realicen no se deben de alejar o de apartar del texto. De todos modos, la temática tiene que ir relacionada con el texto leído. Siempre la referencia que se haga en las sustentaciones o en las argumentaciones o en las discusiones en este nivel siempre tiene que ser
el texto, la referencia siempre tiene que ser el texto. Hay un momento de la lectura en donde todo lector se posiciona críticamente, entendiendo por ello la emisión de juicios respecto a lo leído. Bien, compañeros, esto era lo que les quería presentar. Espero les sea de mucha ayuda y muchas gracias por estar aquí pendientes. Saludos a todos.